Es un gusto tener que saludarles en esta hora. Agradezco al Señor por el privilegio de estar con ustedes. Mi nombre es María Julia Timana Vilches, soy egresada del Seminario Teológico Nazareno y también estuve pastoreando la iglesia infantil por 20 años en la iglesia central de acá de Chiclayo. Es un privilegio servir al Señor y en esta tarde vamos a tener el curso de pastoral de la niñez. En ello vamos a tener 4 sesiones. Una es la introducción, luego tenemos consideraciones básicas, luego vamos a conocer el entorno familiar de los niños y por último, el enfoque cristocéntrico de la pastoral infantil. Nuestro objetivo va a ser poder elaborar una campaña o realizar una campaña infantil con los niños con la finalidad de que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador y nosotros podamos utilizar las estrategias que podemos tener a la mano. En esta primera sesión vamos a estudiar lo que es pastoral infantil. Tenemos un texto clave que lo van a encontrar en la hoja de trabajo que dice: «Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos». ¿Qué es pastoral de la niñez? Es la atención de servicio y acompañamiento que los pastores van a dar a los niños en forma preferencial. Nos ayuda a valorar a los niños en forma íntegra, como lo dice Lucas 2:40. Y el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Pero el pastor se constituye un maestro y como maestro va a facilitar el aprendizaje de los niños. Para ese es el ministerio al que el Señor les ha llamado, el ministerio de la enseñanza. ¿Cuáles son sus responsabilidades? En primer lugar, darle al Señor el lugar que le corresponde. Es decir, que en su vida el primer lugar lo tiene que tener nuestro Dios. También debe procurar la salvación de los niños, es otra de sus responsabilidades, y ayudarles en el crecimiento espiritual. Ya los niños que conocen a Jesús como su Salvador, hay que ir apoyándoles para que ellos puedan crecer en su vida espiritual. También debe ayudar a los niños cuando tengan problemas y debe ser sobre todo un siervo humilde. El Señor Jesucristo nos dijo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Debe estar dispuesto a aprender. Decir que siempre debe estar hambriento de conocer de la palabra del Señor y también de las diferentes estrategias que pueden utilizarse en el trabajo con los niños. ¿Qué es un niño? Es una persona que está en la etapa de la niñez y esa etapa comprende desde el nacimiento del niño hasta la pubertad, el inicio de la pubertad. ¿Por qué tenemos que dar énfasis a los niños? Porque ellos en su condición de niños espiritualmente han nacido en pecado. Como lo dice la palabra en Salmo 51:5, han nacido en pecado, también están perdidos y por lo tanto están muertos espiritualmente. Y al estar muertos espiritualmente están separados de Dios. ¿Serán importantes los niños para Dios? La Biblia nos dice que sí son muy importantes para Dios. ¿Por qué son importantes para Dios? Porque ellos necesitan ser salvos, necesitan alcanzar la salvación por medio de su fe en Jesucristo. También el Señor Jesucristo, cuando tuvo que presentar a alguien, puso un niño en medio y dijo que todos tenemos que ser semejantes a los niños. Entonces, Él los consideró importantes por las diferentes virtudes que encontramos en ellos. También otra de las razones por lo que son importantes los niños, que no es la voluntad de Dios que ninguno de ellos se pierda. Y Dios también se revela a los niños. Por ejemplo, en el caso de Samuel, Dios le habló a Samuel cuando era un niño. Él no entendía y el sacerdote le apoyó para que se diera cuenta de que era Dios quien le estaba hablando, revelando lo que iba a suceder. ¿Por qué debemos ministrar a los niños? En primer lugar, porque ellos son humildes, son muy humildes y fácilmente creen porque su fe es una fe sencilla. Ellos tienen una fe sencilla de tal manera que su corazón está abierto para recibir a Cristo como su Salvador. También tenemos que ministrar a los niños porque ellos son vulnerables. Hoy hay diferentes ataques para los niños. Ellos son muy vulnerables y entonces los adultos muchas veces los llevan por caminos distorsionados que nos llevan a la perdición.
También tenemos que considerar que los niños tienen una adoración ferviente y real. Su adoración es sincera. Salmos 8:2 nos dice que de la boca de los niños y de los que maman se levantaron grandes fortalezas. Y los niños también debemos ministrarlos porque tienen necesidades espirituales. Y Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una gran realidad. Permítame conversarles que yo conocí al Señor Jesucristo desde muy niña. Seguí los caminos del Señor y no me olvido del Señor. ¿Por qué? Porque lo coloqué en primer lugar en mi vida y mis padres me instruyeron para seguir sus caminos y sobre todo la mano del Señor estuvo conmigo. Es hora de alcanzar a los niños. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Todos debemos esperarlos, pero especialmente los niños. Ellos son los futuros ciudadanos del reino de Dios. Y en la hoja tienen un pensamiento. Si deseamos tener cristianos maduros, debemos cultivarlos desde la niñez. Adicionalmente van a recibir una lectura que viene a ser el capítulo 1 del libro Misión Iglesia, y ahí van a encontrar algunas razones por las cuales debemos enfatizar nuestro trabajo en la niñez. Dios les bendiga.